Secuencia 5 a movernos. En esta secuencia veremos varios temas, tales como, movimiento, sistema de referencia, características generales del movimiento en una dimensión, distancia y desplazamiento, rapidez media, rapidez instantánea y movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento. Este es el cambio de posición respecto a un punto de referencia. Podemos poner como ejemplo el movimiento que hacemos cuando escribimos. Nuestra mano realiza el movimiento gracias a los procesos que llevan a cabo nuestros músculos. Nuestro punto de referencia sería en donde estamos observando el movimiento, en este caso nuestra mano. Sistema de referencia. El sistema de referencia o marco de referencia es un conjunto de convenciones usadas por un observador para poder medir la posición y otras magnitudes físicas de un sistema físico y de mecánica. Las trayectorias medidas y los valores no son exactos dado que depende de dónde sean observados, lo que hace que el movimiento sea relativo. Por ejemplo, en este momento posiblemente estés sentado, pero aunque no lo creas estás cambiando de posición dado que la Tierra está rotando, así que si una persona que está al lado tuyo te ve, diría que estás inmóvil, pero si se te observara desde un punto fijo en el espacio exterior, el sujeto que te esté observando te perdería de vista porque como la Tierra está rotando ya no estarías en la misma posición. Características del movimiento en una dimensión o también conocido como movimiento rectilíneo es cuando el cuerpo solo se desplaza en una dirección. El desplazamiento o variación posicional coincide con la distancia o espacio recorrido siempre que no exista cambio de sentido en el transcurso del movimiento. Dentro del sistema de referencia se tomará el eje X cuando el movimiento sea horizontal y el eje Y cuando sea vertical. Si se llegaran a ocupar más coordenadas este dejaría de ser rectilíneo. Dentro del movimiento rectilíneo puede haber varios casos. La velocidad puede ser constante o variable. Cuando la velocidad es variable, existe una aceleración, la cual a su vez puede ser constante o variable. En todos los casos que vamos a estudiar nos interesa ver las variaciones de la posición, la velocidad y la aceleración en el transcurso del tiempo. Distancia y desplazamiento. La distancia se refiere a cuánto espacio recorre un objeto durante su movimiento. Es la cantidad movida, así como la suma de las distancias recorridas. Por ser una medida de longitud, la distancia se expresa en unidades de metros según el Sistema Internacional de Medidas. Al expresar la distancia, por ser una cantidad escalar, basta con mencionar la magnitud y la unidad. El desplazamiento se refiere a la distancia y la dirección de la posición final respecto a la posición inicial de un objeto. Al igual que la distancia, el desplazamiento es una medida de longitud por lo que el metro es la unidad de medida. Sin embargo, al expresar el desplazamiento se hace en términos de la magnitud con su respectiva unidad de medida y la dirección. El desplazamiento es una cantidad de tipo vectorial. Los vectores se describen a partir de la magnitud y de la dirección. Como dato adicional puedo añadir que la distancia nunca será menor que el desplazamiento, puede ser igual o mayor pero no menor. Rapidez media. La rapidez media o rapidez promedio es el término que se suele usar para referirnos a la celeridad media. La rapidez en sí, es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo. La rapidez media de un cuerpo es la relación entre la distancia que recorre y el tiempo que tarda en recorrerla. Si la rapidez media de un coche es 80 km por hora, esto quiere decir que el coche recorre una distancia de 80 km en cada hora. A rapidez media no indica a qué rapidez se movía en un momento en un instante sino el promedio. La rapidez media o promedio de una partícula es una cantidad escalar, y se calcula dividiendo la distancia total recorrida entre el intervalo total de tiempo necesario para recorrer esa distancia. Esta al ser escalar no tiene que ser en línea recta. Rapidez instantánea. La rapidez instantánea te permite obtener información sobre la rapidez de un cuerpo en un instante de tiempo determinado y en un punto específico del recorrido. Si la rapidez instantánea es igual a la media significa que el objeto siempre ha mantenido la misma rapidez. Movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento es rectilíneo cuando un móvil describe una trayectoria recta, y es uniforme cuando su velocidad es constante en el tiempo, dado que su aceleración es nula. Es indicado mediante el acrónimo MRU, aunque en algunos países es MRC, que significa movimiento rectilíneo constante. La distancia recorrida se calcula multiplicando la magnitud de la velocidad o rapidez por el tiempo transcurrido. Esta relación también es aplicable si la trayectoria no es rectilínea, con tal que la rapidez o módulo de la velocidad sea constante. Por lo tanto, el movimiento puede considerarse en dos sentidos.
Una velocidad negativa representa un movimiento en dirección contraria al sentido que convencionalmente hayamos adoptado como positivo. De acuerdo con la primera ley de Newton, toda partícula permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme cuando no hay una fuerza externa que actúe sobre el cuerpo, dado que las fuerzas actuales están en equilibrio, por lo cual su estado es de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Esta es una situación ideal, ya que siempre existen fuerzas que tienden a alterar el movimiento de las partículas, por lo que en el movimiento rectilíneo uniforme MRU es difícil encontrar la fuerza amplificada. Al representar gráficamente en un sistema de coordenadas cartesianas, la velocidad en función del tiempo se obtiene una recta paralela al eje de abscisas-tiempo. Además, el área bajo la recta producida representa la distancia recorrida. La representación gráfica de la distancia recorrida en función del tiempo da lugar a una recta cuya pendiente se corresponde con la velocidad. Gracias por su atención. Pasen buenas noches.